Hola, ¿cómo están? Estamos en el curso de Ciudadanía y Reflexión Ética y vamos a trabajar esta vez la unidad Derechos Humanos, Pluralismo Moral y Reconocimiento del Otro. Bien, vamos a trabajar derechos humanos y vamos a reflexionar sobre la consideración del otro como individuo dialógico. Para hablar de derechos humanos debemos partir de dos elementos esenciales que configuran a la persona humana. Estamos hablando de los elementos que la definen. Por un lado, la capacidad de razonamiento y por otro lado, la capacidad volitiva, la voluntad. Por el primero entendemos la capacidad de pensar, de reflexionar, y por el segundo, la voluntad, el desear, el querer. Cuando hablamos de persona humana, con los elementos que estamos señalando que la caracterizan, vamos a hacer referencia también a la persona humana con valores, es decir, aquellas nociones que nos guían, que orientan nuestra conducta, la conducta del grupo, de la persona, de la sociedad, porque son importantes para ellos, porque las orientan y porque determinan y guían su comportamiento. Cada persona entonces puede construir su vida sobre la base de valores. El elemento esencial para los derechos humanos se va a configurar en la dignidad de la persona humana entendida como aquellos atributos, prerrogativas, cualidades que hacen que ésta sea merecedora de todo aquello que resulte valioso y significativo para ella. De tal manera que no podrían haber nada que justifique tormentos, atropellos, vulneraciones a la dignidad de la persona. En tanto que esta no es un objeto y no es cosificable, no puede convertirse en una cosa. La dignidad entonces la entendemos como el contenido esencial de los derechos humanos y vamos a citar a Antonio Pérez Luño, quien nos señala que la persona en ese sentido no va a ser objeto de ofensas o humillaciones y que significa, además, la dignidad para el ser humano, el reconocimiento de su total autodisponibilidad, sin interferencias, sin impedimentos externos que limiten la actuación de cada persona. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala por eso en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Recordábamos entonces lo que decíamos respecto de la dignidad como elemento esencial de los derechos humanos, que es recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Hemos escuchado siempre hablar de derechos humanos como aquellos inherentes a la persona humana. Los derechos humanos son los derechos de las personas, con lo cual no se nos dice mucho y no entendemos tampoco gran parte del real contenido y significado de los derechos humanos. Cuando hablamos de ellos, estamos refiriéndonos a un conjunto de atributos, cualidades o prerrogativas de un ser, y prerrogativas como privilegios o gracias que poseen para su goce y disfrute, que son inherentes a la persona humana, es decir, que están inseparablemente unidos a ellas y que son consustanciales a ella, es decir, comparten su misma esencia, que son absolutamente indispensables en su goce y ejercicio para el desarrollo integral de la personalidad del ser humano. Eso es lo que entenderíamos o lo que entendemos por derechos humanos. A ver, los derechos humanos tienen algunas características, algunos llaman principios también esenciales, fundamentales, que los definen. El primero de ellos son universales, vale decir, corresponden a toda la humanidad todas, a toda la familia humana sin exclusión alguna. Son inalienables en tanto que no pueden venderse, no pueden cederse, transferirse, regalarse o no se puede renunciar a ellos. Y son interdependientes, interrelacionados e indivisibles entre sí. Es decir, si se priva de un derecho humano, se afecta negativamente a los demás, ¿no? Pero si se avanza en un derecho, se avanza también respectivamente respecto a los demás. Hablamos de los derechos humanos no como clasificándolos y no como jerarquizándolos cuando nos referimos a las generaciones de derechos humanos. Hacemos referencia a las generaciones de derechos humanos básicamente en términos académicos, para un mejor entendimiento de ellos y en función de su aparición en el curso, en el desarrollo de la historia. Hablamos de una primera generación de derechos humanos, los civiles y políticos, porque fueron los primeros en reconocerse, en plasmarse en documentos, en positivarse, es decir,
convertirse en normas, en leyes, ¿no? Los derechos de primera generación son los que ponen un límite al poder estatal, ¿no? Se trata de los derechos que las personas ejercen por sí mismas y que pueden reclamarle directamente su ejercicio y cumplimiento al Estado. Vale decir, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la inviolabilidad de domicilio, los derechos políticos que se ejercen como ciudadanos, como son los derechos al voto, al sufragio, el derecho a ser elegidos, el derecho a todos estos derechos corresponden a los de primera generación. Hay una segunda generación de derechos humanos que son aquellos que aparecen ya luego de lo que conocemos en la historia como la Revolución Industrial, donde aparecen conflictos de relaciones laborales, conflictos sociales, y van reconociéndose derechos colectivos para los grupos de personas. Son los que llamamos derechos económicos, sociales y culturales, que importan acciones del Estado para satisfacer las necesidades básicas de los colectivos. Estamos hablando entonces de derechos que no benefician a una sola persona, sino que benefician al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, los derechos a la educación, derecho a la salud, derechos laborales, derecho a la huelga, a sindicalizarse, beneficios sociales. Todo este conjunto de derechos corresponden a los de segunda generación. Y estamos ahora ya en un tercer nivel de derechos, en una tercera generación de derechos, que es la de los derechos de solidaridad. En esta tercera generación, que vienen en desarrollo actualmente, hablamos de los derechos de la comunidad internacional en su conjunto, que importan, que requieren de una conducta general de las naciones en su conjunto para su efectivo cumplimiento. Estamos hablando del derecho a un desarrollo sostenible, a medio ambiente sano, derecho al desarme, derecho a la paz, derecho al libre desarrollo de los pueblos. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hacer referencia también a algo que ya se ha venido estudiando, que es el pluralismo moral. Y el pluralismo moral nos va a remitir a las diferentes concepciones, a los diferentes valores que se encuentran al interior de una sociedad. Y esto puede generar un conjunto de conflictos, un conjunto de diferencias, ¿no? Hay diferentes concepciones sobre cómo vivir mejor, cuáles debieran ser las mejores formas de entender la vida en conjunto, y esta diversidad de valores va a hacer que en la misma sociedad se traten de imponer unos valores sobre otros u otras formas de vida sobre otras, ¿no? Allí es que se van a presentar conflictos y es allí donde debemos tener un mejor concepto, una mejor claridad respecto de lo que entendemos como el pluralismo moral. Si ustedes pueden observar en el gráfico, tenemos a dos mujeres, evidentemente de diferentes culturas, que piensan lo mismo la una de la otra, ¿no es cierto? Y allí nos damos cuenta que cuando hablamos de pluralismo moral podemos entender desde diferentes ópticas los diferentes valores y las diferentes formas de vida y los diferentes derechos que nos corresponden a cada grupo en la sociedad. Y eso puede ser causa de conflictos. De allí la necesidad del diálogo, de allí la necesidad de entender al otro como una persona, como un ser dialógico. Estos dos elementos entonces, derechos humanos, pluralismo moral, van de la mano, se conjugan y es absolutamente necesario vincularlos y tenerlos siempre relacionados a efectos de lograr una mejor convivencia, una convivencia civilizada. Muchas gracias.